Hola chicos de cuarto año. Aquí les traigo un video en donde tendré problemas e interrogantes. En todos mis videos anteriores, al finalizar, le coloqué una serie de interrogantes, la sesión de preguntas que están en sus actividades después de cada objetivo. Pero con este video vamos a cubrir todo lo de las actividades del objetivo del átomo, el modelo atómico actual, el átomo y la tabla periódica. En el primer problema, si el número másico de un átomo es 20 y sus electrones son 10, ¿cuántos serán sus neutrones? Acá vamos a colocar primero que nada los datos. Como siempre les he dicho, colocamos los datos leyendo el problema. Vamos leyendo el problema y vamos colocando los datos. Si el número másico de un átomo es 20, el número másico se simboliza con la letra A, entonces coloco en los datos A es igual a 20. Y sus electrones son 10. Los electrones se simbolizan con E, con un negativo. Son igual a 10. Acuérdense que los electrones es la Z, son los protones. ¿Cuántos serán sus neutrones? Entonces, para la resolución, la fórmula es número másico, que es A, es igual a Z más N. Z sería el número atómico, número de protones, número de electrones. Y la N son los números de neutrones. Vamos a despejar la N, los neutrones. Esta es una ecuación que tiene dos miembros. Si vamos a despejar un miembro que esté a la derecha y va a pasar a la izquierda, tiene que cambiar de signo. Y si es al contrario, si está positivo, pasa a negativo. Si está negativo, pasa a positivo. A igual a Z más N. Voy a despejar la N. ¿Qué le estorba a la N? La Z. Entonces, como la Z ahí está positiva, va a pasar al otro extremo, menos Z. Entonces, N es igual a A, que la tengo, menos Z. Los neutrones serían 20 menos 10. ¿Quién es 20? El número másico. ¿Quién es 10? La Z, el número de protones, el número de electrones. Entonces, N sería 10. ¿Cuál sería la respuesta? Sus neutrones son o serán 10. Ese es el primer problema. En el segundo problema te dicen, si W es un átomo cualquiera que posee 9 protones y 10 neutrones, ¿cuál será su número de masa? Este problema está más directo, porque aquí me mandaron a calcular el número de masa para colocar los datos. Si W es un átomo cualquiera que posee 9 protones, protones igual a 9, que eso sería la Z, y neutrones, que se simboliza con N cerito o con N mayúscula, es igual a 10. ¿Cuál será su número de masa? Resolución, número de masa, que se simboliza con la letra A, es igual a Z más N. Número de masa, luego sustituyo los parámetros por sus valores que están en los datos. Z es 9 más los neutrones, que son 10. Entonces, A, el número de masa, es igual a 19. ¿Cuál es la respuesta? Su número de masa será 19. Acá tenemos el problema número 3. Dice, responde, ¿verdadero o falso? En la primera te dice, los rayos catódicos consisten en un flujo de protones. Eso es falso, porque los rayos catódicos son un flujo de electrones. En la segunda te dice, el número de protones que hay en el núcleo del magnesio, fíjate que ahí te dan la simbología de magnesio, Mg. En la parte superior izquierda tienes 24, que sería A, y en la parte inferior izquierda tienes 12, que es Z. Y la Z es número atómico, número de protones y número de electrones. Entonces, eso es verdadero. La número 4. Indica el número de protones y neutrones presentes en cada uno de los núcleos atómicos. Te dan dos núcleos atómicos, te dan el litio y te dan el oxígeno.
Pero acá tenemos que irnos primero al cuadrito azul, en donde está la fórmula de número másico, porque de ahí es que vas a sacar los parámetros que te están pidiendo. A es número de masa, que es igual a Z más N. ¿Quién es Z? Número atómico, número de electrones, número de protones. ¿Quién es N? Los neutrones. Entonces, si vas a despejar a N, ¿qué le estorba a N en la fórmula? La Z. Por eso es que la Z va a pasar al otro extremo de la ecuación como menos Z. Entonces, N va a ser igual a A, al número de masa, menos Z. Y si vas a despejar a la Z, sería Z es igual a A menos N, porque N sería la que se va a mover al otro extremo de la ecuación. Entonces, en el cuadrito azul tendrías las tres fórmulas que vas a usar. En el caso del litio, tienes como número de masa la A, que está en la parte superior izquierda, tiene 6. Y como Z tienes 3, que está en la parte inferior izquierda. ¿Quién es Z? 3. ¿Quién es A? 6. ¿Cuál es la respuesta? Te piden protones y neutrones. Los protones serían 3, la misma Z. Mientras que los neutrones serían A, que es 6, menos Z, menos 3. Entonces 6 menos 3 te da 3. En el otro núcleo es el del oxígeno, en donde tenemos un número de masa 16 y una Z, número atómico, protones o electrones, igual a 8. ¿Quién es Z? 8. ¿Quién es A? 16. ¿Cuántos protones hay? 8, que sería la Z. ¿Cuántos neutrones hay? A menos Z. O sea, sería 16 menos 8 te da 8. Con esto ustedes sacan su problema. En el quinto problema te dice, en un cuadro enuncie cada una de las consideraciones preliminares para realizar las configuraciones electrónicas de cualquier elemento químico. Son el principio de ordenamiento, que te dice, al ordenar los elementos de manera creciente de números atómicos, cada átomo tendrá un electrón más que el del elemento que le precede. El principio de alfa establece que el electrón que distingue a un elemento precedente se ubica en el orbital atómico de menor energía disponible. El principio de exclusión de Pauli, un orbital no puede contener más de 2 electrones y los espines de dichos electrones deben tener valores opuestos. El principio de máxima multiplicidad de carga. Los electrones que pertenecen a un mismo subnivel se disponen de manera que exista el mayor número posible de electrones desapareados con el mismo valor de spin. Estos son las consideraciones preliminares para hacer la configuración electrónica de cualquiera de los átomos que están en la tabla periódica. Acá les quise poner este dato curioso antes de continuar para que ustedes observen cuando vayan a hacer su distribución electrónica. No puedes entrar a una nueva capa sin haber llenado la anterior. Todas las letras representativas de los subniveles son minúsculas. Recordar que hablamos de un eje cartesiano donde tenemos X, Y y Z porque los átomos están en órbita. Entonces tenemos tres lugares de ejes cartesianos en donde cualquiera es X, cualquiera es Y y cualquiera es Z. La suma de los exponentes siempre tiene que dar la Z o número atómico del elemento. Y todos los subniveles empiezan con S. Debemos recordar que hay muchas capas electrónicas, que cada capa acepta un determinado subnivel y que cada subnivel acepta un determinado número de electrones. Acá tenemos, elaborar la distribución electrónica de Z16. Fíjense, aquí le traje este cuadro, en donde tengo 4 capas electrónicas nada más, K, L, M, N, cada una con sus subniveles que acepta y los números de electrones permitidos. En la capa K nada más acepta el subnivel S, 2 electrones nada más. En la capa L, SP, 8 electrones. La capa M, SPD con 18 electrones y la capa N, SPDF con 32 electrones. Vamos sumando. Su nivel S acepta 2 electrones.
más 6 del P son 8, más 10 de la D son 18, más 14 de la F son 32 electrones. Ajá. La distribución electrónica, ahí pueden observar que yo pongo 1 de primero. Ese 1 que indica ese número que está en la parte izquierda del subnivel, que es la primera capa. Entonces, en la primera capa tú vas a colocar 1s2 con los electrones y un subnivel o una capa se separa de otra a través de puntos y coma. Fíjate, yo coloco punto y coma y coloco un 2, que significa que entré a la segunda capa. ¿Qué subniveles acepta? S y P. S con sus 2 electrones y la P tengo X2, Y2 y Z2. Ya estaría completamente llena la segunda capa, la L. Punto y coma, entro a la tercera capa. Eso me indica el 3. S2, 3PX2, 3P, en vez de colocar 3P yo, 3PY2, coloqué 3PY1 y 3PZ1. ¿Por qué? Porque ahí si yo pongo 3PY2, me faltaría el PZ. Y hay una ley que te dice que no pueden existir subniveles apareados si todavía te falta llenar el próximo subnivel. Entonces, si tú cuentas los exponentes de cada subnivel en las capas, tiene que darte 16. Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ese sería Z. Resume la teoría atómica actual. Los átomos en la tabla periódica están ordenados en función de sus números atómicos. El átomo posee un núcleo donde encontramos a los protones y a los neutrones y una zona extranuclear donde están los electrones, que son las únicas partículas subatómicas que se mueven. Aquí vengo con la pregunta número 8. Indica según la tabla periódica cuál átomo tiene. El primero que nos dan, la primera pareja es mayor radio atómico entre el calcio y el galio y entre el helio y el neón. Pero acá en la parte inferior tienen la tabla periódica. Entonces, en los cuadritos azules tienes cómo aumenta el radio atómico. Entonces, calcio y galio están 1, 2, 3, 4. En el cuarto periodo está el calcio y casi al otro extremo, hacia los no metales, está, pero él es un metal, porque está en la escalera debajo de uno de los escalones de los metaloides. ¿Cuál tiene mayor radio atómico? El radio atómico aumenta en la parte de las filas de arriba hacia abajo y aumenta en la parte de los periodos de derecha a izquierda. Entonces, el calcio tendría mayor radio atómico. Ahora, entre el helio y el neón, helio y neón son gases nobles, es la última columna. Tenemos que hacia abajo aumenta entre el helio y el neón. ¿Cuál tiene mayor radio atómico? El neón. En la B te dice, ¿cuál tiene mayor energía de ionización? También observamos la tabla periódica, buscamos a los elementos y vemos cómo aumenta la energía de ionización. En el caso de las filas o columnas, de abajo hacia arriba aumenta. Y en el caso de los periodos, de izquierda a derecha. Entre el oxígeno y el azufre, el oxígeno, mayor energía de ionización. Y entre el cobre y el oro, el cobre. Observando, buscando los elementos en la tabla periódica, que la tienes ahí en la parte inferior. Y sabiendo cómo aumenta la energía de ionización. La número 9. ¿Qué mide la electronegatividad como propiedad periódica? ¿Cómo aumenta en la tabla periódica? Mide la tendencia de un átomo a atraer electrones. Cuando se forma un enlace químico, se incrementa en el caso de los periodos de izquierda a derecha. En el caso de los grupos o familias o columnas, en un mismo grupo aumenta al aumentar el número atómico. Y es inversamente proporcional al radio atómico. Aquí lo observamos en la tabla periódica. Acá en la número 10 tenemos un problema de número de Avogadro. ¿Cuántos átomos y moléculas hay en 4 moles de carbono?
Vamos colocando los datos, leyendo el problema, como siempre les he dicho. ¿Cuántos átomos y moléculas? Es la incógnita. Hay en 4 moles de carbono. Número de moles, 4 moles. Y el número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23 átomos y moléculas. En este caso, porque es lo que nos están pidiendo. Ya que el número de Avogadro son átomos, moléculas, iones y partículas. Pero en este problema nos están diciendo cuántos átomos y moléculas. Lo colocamos de acuerdo a la conveniencia. En la resolución es una regla de 3. Un mol, porque N minúscula es mol, un mol de carbono contiene al número de Avogadro 6,02 por 10 a la 23 átomos y moléculas. 4 moles de carbono, que es lo que nos da el problema, ¿cuánto contendrán? Entonces multiplico 4 por 6,02 por 10 a la 23 átomos y moléculas y lo divido entre un mol. Así se saca una regla de 3. En mi caso, yo no tomo en cuenta el 10 a la 23, sino que lo coloco al final. Multiplico 4 por 6,02 y me da 24,08 y coloco por 10 a la 23 átomos y moléculas de carbono. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Hay 24,08 por 10 a la 23 átomos y moléculas de carbono en 4 moles de carbono. Eso soy mi persona, eso es personal. Pero si ustedes quieren desarrollar 6,02 por 10 a la 23, ustedes lo hacen. Porque acuérdense que esa es una notación científica. Vamos a colocar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas en forma de notación científica. Ahora, espero haberlos ayudado para que ustedes terminen de resolver completamente todas sus actividades y espérenme para un próximo video. Que tengan feliz tarde.